Jóvenes, una consulta. ¿Cuándo fue lo que hemos tomado el examen? ¿Qué fecha fue? Viernes, ingeniero. ¿Viernes de la anterior semana? Sí, ¿Cuándo? el 11 de enero. El 11 de Este enero, martes. ingeniero. El martes. Este martes. güey. Este martes. Ok. Ok. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ok. Hay una compañera que acaba de hablarme recién ahora que tuvo un problema, toda su familia con COVID y todo eso. Está la compañera acá. Me escribe al privado, pues no me lo dice acá por las clases en Zoom. ¿Está acá la compañera? Hola. ¿Está la compañera que me escribió hace un minuto por el Zoom? Digo, por el WhatsApp. Hola, la compañera que está mal con toda su familia, que se enfermó con COVID y todas esas cosas, ¿está acá o no? Bueno, bueno, comentarles que me habla la compañera, bueno, cuando fue el martes el examen, pues recién me habla ahora. Dice, ingeniero, por favor, mi familia se enfermó todo con COVID, por eso no pude el examen, no sé qué otras cosas más. Entonces, no dio el examen, no me ha escrito todos estos días, no me ha escrito un día antes, ni siquiera el mismo día. Me escribe ahora, pero le pregunto ahorita por acá, por el Zoom, si está, para ver cómo le ayudo y no responde. Me dice si le puedo hacer valer su examen final por las 2 notas, pero les pregunto y no está, o sea, quiere que se le ayude, pero no le interesa la materia, ni siquiera viene a las clases. ¿Qué debería hacer? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Mínimo asistir. ¿No ve? Entonces, o preguntarme por el Zoom, digamos, estoy pasando clases ingeniero, por favor, no sé. Pero no dice nada, no me envía un comprobante, lo único que me dice ingeniero se enfermó de familia. Cosa, entonces, seamos más serios, jóvenes. Ya están en su 6º semestre. Y en serio, me apenaría mucho que salgan profesionales y estén así en los trabajos. Veo compañeros de nuestra carrera y mi empresa, donde creo que lo toman chiste, no aguantan 2 días y lo botan. Y da pena, da chiste, da no sé, da un montón de cosas. Me ha pasado, compañeros con los que he trabajado, han trabajado una semana y los han votado ese rato.
¿no? Incluso han trabajado conmigo, compañía de ingeniero civil, un ingeniero vino, le mandé a hacer 2, 3 cosas, no lo pude hacer en 2 días, y él mismo se dio cuenta que no lo pudo hacer, ingeniero, va a disculpar, creo que el trabajo no es para mí, y se fue al campo, digamos, ¿no? A trabajar en carretera. Entonces lo toman a chiste, y ya después todo esto se refleja en la vida real, en el trabajo. Y uno estudia 5 años, 6 años, 7 años justamente para trabajar. No estudia solamente por tener algún titulito que ingeniero civil, porque se ve bonito el ingeniero antes del nombre. Pero el chiste es ejercerlo, de nada te sirve ser ingeniero, porque conozco muchos ingenieros mayores, donde son ingenieros y en su puta vida han trabajado. Y les soy directo, muchos docentes incluso, docentes míos que son ingenieros, que nunca han trabajado en su vida y bueno, no sé. Se ve un chiste que diga ingeniero hablante y le pregunta algo de ingeniería, están en pelota. Pero bueno, pero sean serios, jóvenes, ya va a acabar el semestre. Es primera vez que doy esta materia en el 6º semestre, he dado otra matriz en el 5º. Bueno, ya hay un semestre menos, medio inmaduro, pero puta, ya están en el 6º y ya le falta 4 semestres para salir y siguen con esas cosas. Entristece, ¿no? Da las cosas. Ok, continuamos, jóvenes, sean más serios, ya vamos a acabar la materia, y algunos me imagino que están en el 8º, 9º semestre y esta materia lo están repitiendo, ya van a salir, algunos les falta un semestre, y no son todos serios. Ok, íbamos por acá, creo. Entonces, tenemos que la fuerza va a ser igual al peso específico por la altura, por la profundidad, h en c, al centroide por el área, ok. Esta peso específico por la altura en C también se le puede llamar como la presión en C, ¿no? Presión en el centroide. Entonces la presión en el centroide es el peso específico por la altura en C, ¿ok? O la profundidad hacia el centroide. ¿Ok? ¿Qué nos dice la teoría? Dice la fuerza hidrostática sobre cualquier superficie sumergida en un fluido estático es igual a la presión que hay en el centroide, es igual a la presión que hay en el centroide, a esta presión, por su área, independientemente de la forma de la superficie y de su ángulo de inclinación. No importa qué área sea, lo pusimos área, ¿ya? Obviamente se saca el área si es irregular, si es triángulo, si es cuadrado, si es trapezoide. Y obviamente de datos también te dan un ángulo de inclinación. ¿Ok? Eso es independientemente. ¿Ok? Entonces, esas son las fórmulas que hemos hallado, la fuerza y la presión en el centroide. ¿Okay? Ahora vamos a determinar la altura en el centroide. ¿Cómo vamos a hacer? Esta fórmula de acá es la misma que hemos hallado aquí. Diferencial de la fuerza igual al peso específico por y, seno el ángulo diferencial del área. Es esto de acá. Esto de acá que hemos hallado hasta aquí, diferencial de fuerza igual al peso específico por la y, que es variable, por seno del ángulo, por diferencial de área, S. ¿Ok? Vamos a aplicar un artificio matemático que es multiplicarla a ambos miembros por y. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué. Entonces, por y. ¿Ok? Y por y, acá vamos a tener y cuadrado. Hasta acá vamos bien. Y ahora a mí me interesa integrarlo, ¿no? Para despejar los diferenciales. Entonces yo integro integral del diferencial de y, del diferencial de la fuerza, me va a quedar la fuerza, ¿ok? Por la YP, ¿ok? La altura, la altura inclinada, la profundidad inclinada hasta el centro de presión. El peso específico es constante, lo saco del integral, y el seno del ángulo es constante, lo saco del integral. Y me queda integral de y elevado al cuadrado por diferencial del área. Esto también creo que lo han visto en resistencias 1 de los materiales 1 y también creo que en física 1. La integral de la y elevado al cuadrado diferencial del área es igual a la inercia en X. ¿Ok? Entonces es igual a la inercia en X. Entonces tenemos que y, la profundidad inclinada al centro de presión por la fuerza va a ser igual al peso específico por seno del ángulo por la inercia en XX. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo, YP por F es esto de acá. No le hagan caso a lo de abajo. Esto de acá, olvídense. ¿Okay? YP por F va a ser igual a el peso específico por el seno del ángulo por inercia en X. Esto lo hemos copiado lo mismo acá. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, esto es igual a esto. Ahora, ¿qué pasa si a todo esto lo dividimos entre F? Entre la fuerza. Acá lo dividimos entre la fuerza, ok, lo vamos a poner como dividido entre F, no pasa nada. Acá también lo mismo, dividido entre fuerza, ya sabemos que fuerza es igual a el peso específico por la altura en C por el área, que es lo que hemos hallado anteriormente. Acá, fuerza igual al peso específico por Y en C por el área, es lo mismo. Y acá es lo mismo que el peso específico por el seno del ángulo por YC por el área, que es lo mismo que lo que hemos hallado acá, peso específico por el seno del ángulo por el YC por el área. ¿Esto para qué? Para poder despejar esto de acá. Entonces, YP, esto de aquí, este primer miembro yo lo simplifico, YP va a ser igual a, esto acá es lo que me interesa. Acá simplifico el peso específico, el seno del ángulo, y me queda inercia de X sobre YC por el área. Inercia en X sobre YC por el área. Es por eso que hemos hecho estos iguales de acá, para ver de dónde sale esta fórmula. Lo hemos dividido ambos entre F. Acá no lo hemos puesto F porque F es igual al peso específico por YC por el área, o igual al peso específico por el seno del ángulo por el YC por el área, ¿no? Por la profundidad inclinada al centroide por el área. Entonces hemos simplificado los pesos específicos, los senos del ángulo, y tengo la inercia en X sobre YC por el área. ¿Ok? Pero también sabemos que inercia en X es igual a la inercia más YC al cuadrado por el área. Esto también, la resistencia de los materiales. Entonces despejamos, esto lo reemplazamos en toda esta fórmula, de acá lo reemplazamos aquí, y aquí vamos a tener YP igual a inercia más YC al cuadrado por el área sobre YC por el área. Si esto de acá lo simplificamos, acá vamos a tener inercia sobre YC sobre área, que es esto de acá, y YC al cuadrado por el área sobre YC por el área, YC al cuadrado, el cuadrado se va con YC y área con área se va y te queda YC, que es esto de acá. Entonces, de ahí concluimos que nuestra fórmula de la altura, de la profundidad del centro de presión va a ser igual a la altura al centroide más la inercia sobre la altura del centroide por el área. ¿Ok? Y esta es la fórmula que nos interesa. Ok, entonces hemos hallado fórmulas y decimos para qué nos sirven. Ok, ahorita vamos a ver para qué nos sirve toda esta fórmula. Ok, entonces con esto acá vamos a hacer un ejercicio. Esto ya después vamos a ver la próxima clase. Ok, ¿qué nos dice? Sea un dique de concreto donde se ha instalado una compuerta rectangular. La compuerta rectangular es esta de acá, de fierro fundido de ancho B. ¿Ok? De ancho B y una altura a una profundidad H, como se muestra en la figura. Se pide determinar la fuerza de empuje que actúa sobre la puerta. Necesitamos la fuerza que se actúa en esta puertita y la profundidad del centroide, del centro de presión HP, la profundidad hacia el centro de presión, sabiendo que contiene agua, ¿no? Entonces sabemos el peso específico del agua. Los datos, el A, que es la altura de la puertita esta, es 40 centímetros. El ancho, acá se ve en dos direcciones, pero esto se supone que tiene un ancho, ¿no? El ancho es B. Esto es de 1 metro. Y esta altura, la profundidad a la que está la puerta, es 4 metros. Entonces, H es 4. ¿Ok? Entonces, por medio de las fórmulas que ya hemos determinado, determinar, uno, la fuerza que está actuando sobre la compuerta y la profundidad del centro. Y entonces vamos a necesitar esta fórmula y esta fórmula de acá.
¿Ok? El centroide, no hay nada del otro mundo como hallarlo, lo complicadito el centro de presión. ¿Ok? Entonces, la altura, la profundidad del centroide, y la profundidad del centro de presión y la fuerza que va a actuar sobre el centro de presión. Eso es lo que nos pide determinar. El peso específico del agua sabemos que es 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Y la fórmula fuerza va a ser igual al peso específico por la altura en C por el área. Ok, necesitamos saber la altura en C y el área. Entonces, ok, altura en C va a ser igual a la altura, en la profundidad H, más la mitad de esta, de la altura de la tapa. La altura de la tapa vale 40 centímetros, la mitad de esa altura es 20 centímetros, más 4 es 420, nos va a quedar el centroide. ¿Ok? Eso está facilito ahí. Entonces la altura en C, la altura, el centroide, la profundidad del centroide es 420, que va a ser la altura más la mitad de lo que es el alto de la tapa, 420. El área, bueno, es el ancho por el alto. El ancho es de 1 metro y el alto es 40, entonces 1 metro por 40 te queda 0.4 metros cuadrados. Ahora la inercia, para los que no se acuerdan, inercia es la base por la altura al cubo dividido entre 12. La base es de 1 metro, la altura es 40 centímetros por 40 al cubo dividido entre 12. La inercia nos debería dar entonces 0.00533. Por favor verifiquen si esto nos da la inercia metros a la cuarta. ¿Por qué metro a la cuarta? Metros por metro al cubo, metros a la cuarta. ¿Nos da eso, la inercia? ¿Lo verifican? Sí, sale eso. ¿Sale eso? Mete. Ok, reemplazamos esto en esta fórmula, 2000 por la altura en C por 4.20 por el área por 0.4 nos da de resultado 1680. ¿Nos da eso? El peso específico 1000 por la altura en C, la profundidad del centroide 420 por el área 0.4 nos da 1680. Ingeniero. ¿Sí? Ok, entonces ya hemos hallado la fuerza en el centro de presión. Digo, sí, en el centro de presión. Es 1680 kilogramos fuerza. Ahora nos pide la altura o la profundidad del centro de presión, ¿no? Donde se va a ejercer esa fuerza. Entonces eso es lo que hemos hallado, va a ser el H en C, la altura del centroide, la profundidad del centroide, más la inercia sobre H en C por el área. Por favor, reemplacen esto. Les dije, en algunos tienen con H, en algunos libros está con Y. Entonces, reemplacen H en C es 4.2 por la inercia es 0.00533 sobre H en C 420 sobre 0.4. ¿Cuánto nos da la altura en P? $4.20, ¿vieron? 4,203. 4.232 metros. ¿Ok? Una cosa muy importante, mientras más profunda esté y la tapita sea más chiquitito, más profundo esté y la altura y la tapita sea más chiquitito, el centro de presión se va a acercar al centroide, o sea, va a estar más cerca. Si esto fuera 10 metros, 20 metros, les aseguro que acá le va a salir 4.2000 algo. ¿Ok? Va a estar más cerca del centro de presión, se va a acercar más acá. ¿Ok? Entonces, eso es un dato para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Ya la próxima clase vamos a hacer otros ejercicios. ¿Ok? Cuando la próxima clase el martes. ¿Ok? Vamos a avanzar esto acá. Lo que nos quedó pendiente. Y vamos a hacer unos ejercicios más. Y ya con eso terminamos lo que son compuertas. O fuerza aplicada sobre superficie plana. ¿Ok?
Eso sería, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Una consulta, Inge, fuera de lo avanzado sobre la Ujú. aplicación que está usted realizando, que quisiera ser parte, ¿no? Pero me encuentro lejos, ¿podría participar igual? Tiene el No, Chaco. es que ya hemos quedado, digamos, ¿no? Por eso Ya, mismo le ya, ya, para los que estábamos. ¿sabes? muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, si el examen final va a ser de todos los temas avanzados. Exacto. Y estudien para el examen final porque va a ser más complicado. El primero, para los que han entrado, ¿estaba regalado o me estoy confundiendo? Se lo perdí. Estaba más o menos. Está Más regalado. o menos. ¿Cómo que más o Más o menos? La segunda pregunta fue lo mismo que lo que hemos hecho en clase. Era lo mismo, le he cambiado 3 datitos, o sea, como en colegio. En vez de, creo que le he cambiado las alturas y no me acuerdo qué más le he cambiado, los pesos, la densidad relativa, si mal no me acuerdo. Entonces, he cambiado los datos, era reemplazar, creo, sobre la misma fórmula y a la mierda. Y el otro era sobre el mismo ejercicio que también habíamos hecho, sobre el manómetro, solo que al revés. El otro empezaba aquí más bajo, aquí más alto, lo he cambiado. He hecho una simetría y le cambié, creo que el fluido o los pesos específicos, no me acuerdo. Y ya estaba, se estaba regalado, comparado con los exámenes que usualmente toman hidráulico. Bueno, jóvenes, para este sí estoy. Este sí ya lo voy a hacer medio difícil, ¿ya? Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Nos vemos. Ah, la lista. La compañía de la lista, por favor, le encargo. ¿Ya? Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Nos vemos. ¿Está la compañía de la lista? Sí, ingeniero. ¿Sí? Dale, dale, gracias. Toma la lista y se van saliendo, ¿ok? Yo me retiro. Aguilar.